Mi nombre es Alejandra Morales y en la unidad número 2 vamos a hablar de fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. Bueno, decimos que los seres vivos estamos compuestos por átomos y moléculas organizadas de una manera muy específica. Los principios físicos y químicos que rigen a los organismos vivos son los mismos que rigen a los sistemas abióticos, es decir, los no vivos. Y aun cuando los seres vivos somos tan diversos, la composición química y los procesos metabólicos de los dos son similares. Los componentes de la materia viva se clasifican habitualmente en inorgánicos y en orgánicos. Inorgánicos decimos que son compuestos simples, pequeños en cuya composición participan la mayoría de los elementos. Rara vez el carbono, aunque en algunas excepciones, como el dióxido de carbono, los compuestos inorgánicos que poseen carbono no poseen hidrógeno al mismo tiempo. Otros compuestos inorgánicos son el agua, que el símbolo es H2O, las sales como el cloruro de sodio, que es NaCl, y los ácidos simples como el ácido clorhídrico, que es HCl. De ellos, pues el compuesto inorgánico más conocido y esencial es el H2O, que corresponde al agua. El agua ha estado vinculada con la vida desde su mismo origen. Esta ocupa la mayor parte de la superficie terrestre y en los seres vivos se encuentra entre un 60 a más de un 90%, por lo que su presencia es literalmente vital. Nosotros los seres vivos incorporamos el agua a nuestro organismo directamente o formando parte de los alimentos que consumimos. Son numerosas las funciones que desempeña el agua en nuestro organismo, entre ellas participa como cosolvente, ya que es capaz de disolver diferentes tipos de sustancias, por lo que pues denominamos solvente universal. Participa en numerosas reacciones químicas, ya que muchos procesos transcurren en un medio acuoso y en la fotosíntesis aporta el hidrógeno que se unirá al dióxido de carbono para formar la glucosa. Es termorregulador, actúa como medio de transporte, ya que facilita el intercambio de sustancias entre la célula y el medio. Actúa como amortiguador, como lubricante y pues en forma estructural. Su otra clasificación decíamos que eran orgánicos, que son compuestos grandes de estructura compleja y en su composición participan el carbono y el hidrógeno, los cuales están unidos por enlaces covalentes. Son compuestos orgánicos los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, tema importante del que vamos a hablar en esta exposición. En esta oportunidad vamos a hablar de los carbohidratos, donde decimos que son compuestos ternarios, es decir, que están integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Muchos de estos son solubles en agua y se los llaman azúcares porque algunos pues tienen un sabor dulce. Dentro de sus funciones decimos que participa en una función energética como fuente de energía para realizar diversas actividades de reserva, ya que ella es capaz de guardar o depositar reserva para próximas actividades. En los animales hacemos reserva como glucógeno, se deposita en los músculos y el hígado, y en las plantas como almidón, y se deposita en los tallos. De forma estructural, pues en la pared celular en los vegetales participa como la celulosa y en los hongos y artrópodos participa como la quitina. Según su grado de complejidad se clasifican en monosacáridos, que es uno, oligosacáridos, que son pocos, y polisacáridos, que son muchos. Los monosacáridos se dividen según su estructura, que puede ser lineal o de anillo, en su número de carbonos, que pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, solo cambia su cantidad de carbonos que participan. En su grupo funcional, que están las aldosas y las cetosas de su grupo aldehído y las cetosas de su grupo cetona. Como las aldosas está el gliceraldehído, la eritrosa, la ribosa, la desoxirribosa y la glucosa. Entre las cetosas está la eritrulosa, ribulosa y fructosa.
En la imagen podemos ver en la glucosa su grupo aldehído y en la fructosa su grupo cetona. De los oligosacáridos decimos que son glúcidos formados por pocos, como su palabra lo dice, por pocos monosacáridos, como por ejemplo los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos, dos moléculas entrelazadas mediante un enlace glucosídico, como por ejemplo la sacarosa, que es igual a la suma de la glucosa más la fructosa, que corresponde al azúcar, y la lactosa, que es igual a la glucosa más la galactosa, que vendría siendo la leche. De los polisacáridos podemos decir que son compuestos por muchas moléculas enlazadas, son pues macromoléculas, polímeros, formados por monosacáridos monómeros. Entre esos están los homopolisacáridos, que están formados solamente por glucosas, como por ejemplo el almidón, el glucógeno, que sirve como reserva energética en los animales, es un glúcido formado por una cadena de varias moléculas. Y como ya lo he dicho anteriormente, se depositaba en el hígado y en el músculo. La celulosa, que es un polímero de glucosa que forma parte de la pared celular de las células vegetales, como en las algas y las plantas. Es insoluble en agua y no tiene sabor dulce. La quitina, que está formada de glucosas, está hecho de un polímero N-acetilglucosamida como un componente de la pared celular de los hongos, que ya también les había comentado cuando les conté las funciones. También existen los heteropolisacáridos, que están formados por N-acetilglucosamida y ácido glucurónico, es decir, un dímero, están compuestos de dos biomoléculas, como por ejemplo el ácido hialurónico, que es N-acetilglucosamida más ácido glucurónico, que lo encontramos en el humor vítreo y en los líquidos sinovial de las articulaciones. El sulfato de conduitrina, que es un N-acetilglucosamina más un ácido glucurónico más un ácido sulfúrico, que lo encontramos en la córnea y en los huesos. Y la pectina, que es una glucosa más una galactosa más una arabinosa más un ácido galacturónico, que lo encontramos en las cianobacterias. Otra biomolécula son los lípidos, que al igual que los carbohidratos son compuestos ternarios, es decir, que están pues integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno, son insolubles en agua a diferencia de los carbohidratos y son solubles en solventes orgánicos como el éter, el alcohol, benceno o acetona. Cumplen numerosas funciones en el organismo. Los lípidos tienen funciones energética, de reserva, estructural, termoaislante, hormonal, electroaislante y protector, y se clasifican en simples, complejos, isoprenoides, donde en los simples están los glicéridos y las ceras, los complejos los fosfolípidos y los glucolípidos, y los isoprenoides están los esteroides y los carotenoides. En los simples hablamos de los glicéridos, que son esteres de ácido graso más un glicerol. Son hidrocarburos, los ácidos grasos son hidrocarburos que contienen el grupo carboxilo. Hay saturados e insaturados. Decimos que saturados porque su base es como más compleja al microscopio, por eso decimos que son como las mantequillas o las cremas. Y los insaturados, que son los aceites. Los triglicéridos son moléculas, están constituidos por moléculas de glicerol y 3 ácidos grasos. Sirven como reserva energética, como ya les había comentado. Y en las ceras, otro ejemplo de compuestos simples, son esteres de ácidos grasos más alcohol monohidroxílico, como por ejemplo las ceras de las abejas, la lanolina de las ovejas, de la lana de las ovejas, y la cutina de las plantas, que sirve como protectora para no perder agua. La cutina, su función principal en las plantas es eso, que ellas no pierdan más agua de lo normal. De los lípidos complejos decimos que están constituidos por ácidos grasos, más glicerol y otros, como por ejemplo los fosfolípidos, que es un diglicérido, o sea que tiene 2 con su grupo fosfato. Tiene un extremo polar y un cuerpo neutro.
es decir, que su cuerpo es hidrofóbico, o sea, que repela el agua, y sus cabezas o su extremo polar es hidrofílicas, que aceptan el agua, o sea, son solubles en agua. Son compuestos esenciales de las membranas celulares. Y otros ejemplos pueden ser los glucolípidos, que son moléculas formadas por un lípido más un carbohidrato, una unidad ceramida, ácido graso más esfingosina más un aminoalcohol más un carbohidrato. Son moléculas anfipáticas, igual que los fosfolípidos, y abundan en la membrana celular del sistema nervioso central. Isoprenoides, la otra clasificación, dice que son compuestos orgánicos derivados del isopreno, un hidrocarburo de 5 átomos de carbono, como por ejemplo los esteroides, que son compuestos hexaprenoides derivados del escualeno, como el colesterol, los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y los corticosteroides. El colesterol está presente en la vaina de mielina. Y los carotenoides son los que le dan la pigmentación a los vegetales. El betacaroteno da un color naranja, el xantofila da un amarillo y licopeno un rojo. Ahí en la imagen están las diferentes variedades. A continuación vamos a hablar de los ácidos nucleicos. El descubrimiento de la sustancia fue realizado en 1869 por Michel. Hasta 1953 James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura tridimensional del ADN. Son macromoléculas complejas son compuestos quinarios, es decir, que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se define químicamente por polinucleótidos y están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos mediante un enlace fosfodiéster. Entre sus principales funciones está el portador de mensaje genético, ADN, o sea, replicación, está mantener la identidad de las especies, transmitir la información genética, la síntesis de las proteínas, que se da mediante los codones, en el proceso de traducción, la duplicación del ADN y la regulación del metabolismo. Los ácidos nucleicos son macromoléculas complejas compuestas por carbonos, hidrógenos, oxígenos, nitrógenos y fósforos. Están integrados por largas cadenas de nucleótidos, que decimos que son las unidades que forman los ácidos nucleicos, y están compuestos por la unión de 3 unidades. Una pentosa, que es un azúcar que está en azul, más una base nitrogenada, que es la que se encuentra en rojo, y un grupo fosfato, que es el que está en verde. Tanto la base nitrogenada como el grupo fosfato se encuentra unido al azúcar pentosa mediante unos enlaces. El grupo fosfato se une al azúcar pentosa mediante un enlace fosfoéster, y la base nitrogenada se une a la azúcar pentosa mediante un enlace beta-glucosídico. La unión de dos nucleótidos se hace mediante un enlace fosfodiéster. Decimos que se clasifican en dos. En ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que está integrado por 2 cadenas de nucleótidos. La pentosa es, o sea, el azúcar pentosa es desoxirribosa, y las bases nitrogenadas son la adenina, timina, citosina y guanina, como lo podemos ver en la imagen. Las 2 cadenas se enlazan por las bases nitrogenadas mediante un puente de hidrógeno. La adenina se enlaza siempre con la timina mediante 2 puentes, y la citosina con la guanina mediante 3 puentes. El ADN es la molécula que contiene la información genética de cada uno de nosotros y está ubicado en el citoplasma de las células procariotas o en el núcleo de las células eucariotas. Como vemos en la imagen, se ven las 2 cadenas entrelazadas con sus respectivos nucleótidos. El ARN, que es su otra clasificación, es el ácido ribonucleico, que está integrado por una sola cadena a diferencia del ADN,
por una sola cadena de nucleótidos, donde el azúcar pentosa es ribosa y sus bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. El ARN es la molécula que actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas. O sea, el ARN es el que copia la información del ADN necesario para la elaboración de una proteína determinada y la lleva al ribosoma, en donde ocurre la síntesis proteica. O sea, él es el que copia la información del ADN. Había una ley de un químico que se llama ley de Chargaff, donde dice que pues ambos manejan o sea, las dos líneas, las dos clasificaciones, el ARN y el ADN, manejan los mismos nucleótidos, la citosina, la guanina, la adenina, pero lo diferencia entre el ARN y el ADN es que el ARN maneja uracilo, que el ADN no lo maneja, y el ADN maneja la timina, que el ARN no lo maneja. Entonces la ley de Chargaff dice que en el ARN el número de adenina es igual al número de uracilos. O sea, la cantidad, esas dos nucleótidos están por iguales cantidades, igual que la citosina y la guanina. En el ADN el número de adenina es igual al número de timina y el número de citosina es igual al número de guanina. Esa era la ley de Chargaff. Tiene unas características, cada uno tiene unas características particulares. El ADN es helicoidal, o sea que tiene como forma de hélice, tiene doble cadena como les había indicado, es antiparalela y es complementario. Y el ARN es lineal, no es complementario y tiene tres tipos: ARN mensajero, que es el que copia la información del ADN nuclear y la transporta hasta los ribosomas; el ARN transferente, que es el que se une a los aminoácidos y los transporta hasta los ribosomas para formar las proteínas; y el ARN ribosómico, que es donde se asocian las proteínas y forman los ribosomas, donde se sintetizan todas las proteínas. Ahora y por último vamos a hablar de las proteínas, donde decimos que son compuestos cuaternarios, es decir, que son compuestos por carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. Algunos poseen además otros elementos como el zinc, el azufre o el hierro, y poseen un elevado peso molecular. Están formados por cadenas de aminoácidos por un enlace peptídico, y cada aminoácido está conformado por un carbono central, que lo encerré en un cuadrito verde, el cual está unido a un grupo amino, que es el NH2, que lo encerré en un cuadrito rojo, un grupo carboxilo, que lo encerré en un cuadro azul, y el CO o CO2H, y un átomo de hidrógeno. Y su diferencia del resto es que este maneja una variable que la demarcamos con la letra R. Algunas de las funciones de las proteínas están estructurales, pues ella forma y sostiene las células y tejidos de los órganos, como por ejemplo el colágeno, que lo encontramos en la piel y en los huesos, la elastina que está en las arterias y los ligamentos, y la queratina que está en las uñas y el cabello. También tiene una función como transporte, ya que las proteínas facilitan el ingreso o la salida de algunas sustancias, como por ejemplo en la hemoglobina, que están presentes los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, células oxigenadas, al resto de nuestro cuerpo. Participan en la inmunidad, ya que los anticuerpos son glucoproteínas que nos defienden de agentes externos como los virus y las bacterias. Participan en el movimiento, en la contracción muscular, donde las proteínas que participan son la actina y la miosina, para darle contractura a nuestros músculos. En las aceleraciones de reacciones químicas como biocatalizador,
En la coagulación, por medio de el fibrógeno y la protombina, ya que pues ellos intervienen en la coagulación de la sangre. En la regulación de algunos procesos, muchas hormonas como la insulina o la hormona de crecimiento o la oxitocina son de naturaleza proteica. También en la recepción de señales, en las células se encuentran numerosas proteínas denominadas los receptores que son capaces de captar mensajes químicos como los que emiten las hormonas y los neurotransmisores. Las proteínas se clasifican según su forma porque hay proteínas fibrosas que son como alargadas y resistentes, son insolubles al agua, como por ejemplo la queratina y el colágeno, y de forma globular, perdón, que es como una espiral, como tipo resoltada, son solubles al agua como las enzimas, la albumina y la hemoglobina. También se clasifica según su grupo prostético, que, es, que son simples o conjugadas. Las simples son aquellas que por hidrólisis dan a un solo aminoácido, como las albuminas, las glutelinas, las protaminas, etc. Y las conjugadas son aquellas que por hidrólisis producen aminoácidos y otros componentes orgánicos e inorgánicos y se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. Y finalmente según su estructura, que puede ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, donde la primaria es una secuencia de aminoácidos, una cadena sencilla de aminoácidos. En la estructura secundaria, esta cadena de aminoácidos se dobla o se pliega formando una estructura resortada, y en la terciaria eh, toma forma como tridimensional. Finalmente en la cuaternaria es la participación de dos o más péptidos con su ya forma resortada. Con esto entonces pues doy conclusión a la exposición de biomoléculas. Espero eh, les haya agradado y pues haya sido clara para ustedes. Gracias.